Amigas y amigos de todo el Ecuador, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Aquí iniciamos Adán Cineva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Mi saludo en esta tarde en la provincia del Tungurahua, Ambato, Pillaroquero, 103.7, también en Cotopaxi, Latacunga, Pujilí, Saquicilí, Salcedo y Chimborazo, 103.7 FM, en Riobamba, Guano, Cajabamba, Guamote, Chambo, Colta, Penipe. Mil gracias a aquellas personas que nos escuchan en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Vamos a iniciar con música y luego daremos desarrollo a este tema. Orar es hablar con Dios. Meditar es escuchar a Dios. En Adán Cineva, reflexiones. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa de mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Con esa lectura habíamos iniciado el programa, amigas y amigos, y este es un texto que me trae la doctora Silvia Di Santo. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta. Está con nosotros en el programa y con ella vamos a hablar acerca de la crisis de adolescencia. Buenas tardes, Silvia, bienvenida al programa. Me da mucho gusto tenerte aquí y reencontrarnos en micrófonos después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y saludo a todos nuestros oyentes. Y espero que esto les sea nuestra conversación de mucha utilidad, porque este tema es muy importante en la vida de nuestros hijos. ¿Qué es una crisis de adolescencia? Y antes de decir crisis de adolescencia, me gustaría explicar qué es una crisis. Bueno, en el proceso de desarrollo psicosocial desde la niñez hasta la etapa de adulta, las crisis se presentan en los cambios de fases o etapas de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos la crisis, que implica peligro, como etimológicamente la palabra implica peligro y oportunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces los momentos de crisis son delicados, ¿no? Tenemos entre fase y fase, la primera de los 0 a 2 años, la segunda fase de 2 años hasta 12, la de la adolescencia, que es de 12 a 20, de 12 a 18, y actualmente por razones sociales, digamos, está muy alargada esta crisis, ¿no? Esta etapa, que va hasta que los chicos terminan la universidad.
o más aún, hasta que se casan Es más como tarde. que la adolescencia se ha prolongado y entonces ya no se termina a los 18 o 20 años, se habla de que hasta los 24, 26, 28, quién sabe, ¿no? Por ahí hay adolescentes eternos también. Ajá, sí. Ok, ahora, si es que esto se trata de entonces las dificultades que pueden existir en la transición de una etapa de la vida o de una fase de la vida a otra, ¿qué es lo que tú estás observando como crisis precisamente en la adolescencia? Esta etapa es muy delicada porque implica un cambio muy grande, ¿no? Hay dos cosas importantísimas. Primero, la búsqueda de identidad del joven, en el que él se separa de su familia, en el sentido de encontrarse a sí mismo, diferenciarse de su familia. Y esta etapa y otro aspecto importante del cambio de poder. O sea, antes de la adolescencia, el niño obedece, el niño es pasivo, o sea, al niño le dan las reglas, le organizan la vida, le enseñan y le cuidan, y en esta fase él tiene que empezar a administrar su propia vida, tiene que tomar ese poder, pero los padres tienen que soltarlo para que esto suceda. Es la única forma en la que el joven o la joven pueden madurar, pueden convertirse en adultos productivos. Y esto, yo estoy observando muchas dificultades de los padres en aceptar este cambio, que el autor Carlos Baiton le pone las palabras parricidio, matricidio y filicidio. O sea, aquí el hijo tiene que matar simbólicamente a los padres y los padres tienen que matar simbólicamente al hijo, en el sentido de dejarle ser adulto, ¿no? Dejarle organizar su vida, empezar a tomar decisiones, poner las reglas de la casa en conjunto democráticamente y ya no como el niño. Y hay muchos padres que siguen tratándolos como niños. Esto dificulta mucho este proceso. Ahora, esta diferenciación quiere decir que este niño que ahora entra en la etapa de adolescencia va a querer tener una identidad propia. Y por allí la rebeldía, que siempre se ha atribuido como aquello de la edad del burro, que se dice acá en nuestros países, ¿no es cierto? La edad del pavo también en algunos otros, es como, se entiende como que es normal que haya ciertos comportamientos de rebeldía. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente con esa expresión de que es un rebelde el adolescente porque está en esa etapa de rebeldía, sino que habría que entender que es precisamente la necesidad de empezar a ganar un poco más de espacio para sí. Pero hay algo que me parece que es importante que se observa harto ahora, que los padres, en esto que tú mencionabas antes, Silvia, no permiten que haya esa transición, de alguna manera les cuesta trabajo. Yo veo que hay como una tendencia a sobreproteger a los hijos, a como decimos en buen ecuatoriano, a darles haciendo muchas cosas y a seguirlos viendo como niños en muchos aspectos también, y a resolver por ellos situaciones que ya podrían resolver. Desde cosas tan simples como que puedan salir y tomar un bus para irse de la casa al colegio, o que puedan salir de la casa e irse al cine tomando un autobús, pero no, ahora hay como una especie de te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a dar todo hasta etapas bien avanzadas. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, este proceso de ir cediendo el poder tiene que ser gradual. El bebé es completamente vulnerable. Dependiente por completo absoluto, de los padres. 100%. Después empieza a comer solo, empieza a vestirse solo, a bañarse solo, y así van aumentando las cosas que él va pudiendo hacer solo. En la adolescencia, los padres tienen que aceptar que van a ir perdiendo el poder. ¿A cambio de qué? De nada. Bueno, no es de nada, sino de verlos felices y realizados, ¿no? Uh-huh. Pero ceder este poder para los padres no es fácil, muchas veces, ¿no?
También, ¿por qué? Por la educación que recibieron, porque esto de la crisis de la adolescencia es muy nuevo. Fíjate, acuérdate que ya en 2 generaciones atrás no existía crisis de adolescencia. Sin ir más lejos, mi propia abuela me cuenta que los niños se sentaban en la mesa y no podían abrir la boca. Ellos tenían que estar callados, ¿no? Y ahora todo ha cambiado, los niños hablan y son demasiado, ya se van al otro extremo, que son irrespetuosos. En donde tienen el poder también. Sí, eso ya es el otro extremo, ¿no? Entonces antes no existía crisis de adolescencia. Los adolescentes no elegían, por ejemplo, su vocación. El padre en épocas atrás, en muchas familias hasta hace 2 generaciones, si el padre era tal cosa, el hijo iba a hacer lo mismo, eso ni se cuestionaba. Todo este asunto del qué quiero ser, quién soy, esto es nuevo. Es relativamente nuevo, nos estamos acostumbrando a estos cambios. Antes les elegían las parejas en tiempos más antiguos, que son cosas que la sociedad ha venido tornándose más democrática, reivindicando los derechos de la mujer, de los niños, de los adolescentes. De los adolescentes y de todos los que eran marginados, ¿no? Entonces esto es algo nuevo, ¿no? Pero entonces los padres tienen dificultad en hacer esta transición, ¿no? Porque es una cosa absurda, yo veo que es absurdo en nuestra sociedad, que no se les enseña, no hay escuela para padres. Fíjate que una persona para ser médico, para ser ingeniero, estudia ¿cuántos años? Pero para formar una familia, para formar un ser humano, un niño, para mantener una relación de pareja, habría que aprender tantas cosas. No, por supuesto. Y no nos enseñan. Y entramos y la gente va a hacer los casamientos y festeja con grandes fiestas sin saber que van totalmente ignorantes de cómo se realiza una buena comunicación, cómo van a lidiar con los problemas que traen en su personalidad de sus propias familias no resueltos, cómo van a interactuar, cómo van a educar a los hijos, qué son las etapas que el hijo va a pasar y qué necesita. Eso no se aprende. Y por eso se cometen tantos errores. Efectivamente. Ahora, si es que se hace este detenimiento, esta dificultad en la etapa de adolescencia, ¿cuáles son las consecuencias para el chico? Para el chico que, por ejemplo, está recibiendo esta sobreprotección de los padres, que de alguna manera ve que papá y mamá les cuesta trabajo dejar de hacer cosas por ellos y soltarles, como tú decías. ¿Qué repercusiones tiene para ellos? ¿Qué efectos? Bueno, soltarles no significa abandonarlos o no ponerles límites, porque el adolescente lo que más necesita es que sus padres estén firmes y con una visión clara de lo que consideran bueno o malo, no en el sentido moral, sino bueno para la personalidad, para el hijo, para su desarrollo. Los padres tienen que estar firmes y poner límites, pero toda sobreprotección implica tú no puedes. Entonces, cuando están haciendo cosas por ellos, están impidiendo su desarrollo. Pero el problema más grave que yo observo no es solamente la sobreprotección, sino la represión a la crisis de adolescencia. Cuando los chicos se ponen actuar con irrespeto, desacato, irreverencia, o se ponen agresivos, caer en la represión, en considerar que eso es, no darse cuenta que eso es normal, que es como los granitos en el sarampión, tiene que pasar. Yo les digo, papás, si su adolescente se volvió, como dicen aquí, majadero, los felicito. Lo han criado con la autoestima suficiente para que pueda expresar esas cosas. Pero no tienen que permitirles que les falten el respeto, ¿no? Pero sí dejar que se expresen. Y cuando cometen una falta de respeto, mostrarse ofendidos con una indignación a la altura, ¿no? Hacerles sentir que eso estuvo mal, pero no caer en el descontrol emocional, en los gritos, en ponerse a pelear de igual a igual. En pelear de igual a igual. Eso es lo peor porque pierden el respeto que el joven necesita tener. El niño y el joven necesita mantener ese respeto por los padres.
Esto me parece bien importante porque precisamente una forma en la que los padres podemos perder el respeto de los hijos es cuando ellos nos ven fuera de control. Absolutamente. Y estar fuera de control quiere decir empezar a actuar precisamente como un niño o como un adolescente, dando de gritos, insultando, maltratando, violentando a los chicos. Y hay que comprender que sea como sea, aunque el niño o aunque este adolescente esté actuando de forma irrespetuosa, la jerarquía que existe está ahí presente. O sea, papá está arriba, mamá, el hijo está abajo, ¿no es cierto? Papá, mamá están arriba, el hijo está abajo. Y lo que están haciendo es, si bien reaccionando, los padres no van a lograr que esa jerarquía o que esa autoridad se mantenga si es que bajan al nivel emocional precisamente de un niño o de un adolescente. Ahí perdieron, absolutamente ya perdieron el respeto. Y lo importante es que cuando el padre diga algo, porque hay que recordar que en la adolescencia ya no se pueden imponer las normas, no vas y punto, o haces esto y punto. Eso es una falta de respeto a la persona de este adolescente. El adolescente es otro ser. Ustedes no irían al vecino a decirles, ponte esto, quítate esto, o ven a tal hora. Bueno, pero creen que los hijos, muchas veces, muchos padres creen que son extensiones suyas y no respetan su ser que ya ahora está convirtiéndose en un individuo. Entonces las normas tienen que ser negociadas democráticamente y cuando hay una norma que no puede ser negociada, el padre la impone, pero explicando con respeto por qué. O sea, mira, esto no te puedo dar permiso para esto, porque realmente en mi rol de padre, con la responsabilidad que tengo de cuidarte, yo considero que corres un peligro, entiendo que te sientas frustrado o frustrada, y se le explica de esa manera, ¿no? La explicación es clave, porque si es que no hay explicación, ese no porque no es autoritarismo. Ajá. Y eso es precisamente lo que combaten los chicos. La doctora Silvia Di Santo está con nosotros en esta tarde, amigas y amigos. Tienen consultas, tienen preguntas que hacer sobre este tema. Por favor, pueden ustedes enviarnos sus mensajes de texto al 9098, escribirnos en Facebook en Giselle Echeverría Castro o llamarnos al 243-9231. Voy a la pausa comercial, volvemos enseguida. Alcaldía Metropolitana. Fin de espacio publicitario. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Crisis de adolescencia, ese es el tema del que hablamos en esta tarde, amigas y amigos, y lo hacemos junto a la doctora Silvia Di Santo. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta. Silvia, yo mencionaba esto de la sobreprotección y tiene que ver con la imposibilidad de los padres de ceder el poder, como tú mencionabas. Claro, cada nueva etapa implica que la anterior debe morir. Entonces, tanto los hijos como los padres deben dejar morir a la niñez. En la niñez el niño es obediente, se le imponen las normas, las reglas, lo cuidan. Y aquí hay que dejar ir esto para abrirse a lo nuevo, que es esta nueva etapa que trae tantos cambios que es un terremoto en la familia, ¿no? Y los padres pueden sentirse inseguros de soltar. Tú viste que si una persona viene a reemplazarte en un trabajo, tú le vas enseñando, mira, esto lo tienes que hacer así, y le vas cediendo, enseñando hasta saber que lo puede hacer bien. Entonces los padres tienen que hacer este proceso, pero sabiendo que las bases, si están bien hechas las bases, en la infancia no va a haber problema. El problema es cuando las bases de la infancia no están, los cimientos bien puestos. ¿Y qué significan las bases? ¿Cuáles serían esas bases que tienen que estar bien puestas en la infancia? Por ejemplo, la cuestión del cuidado, del amor a sí mismo, desde lavarse los dientes hasta bañarse. Hasta bañarse. Y mantener el orden en la habitación. Sí, pero el cuidado del amor a sí mismo. Si los padres no generaron una buena autoestima en el niño, este amor a sí mismo no se va a dar. Entonces pueden las chicas caer en promiscuidad sexual o chicos y chicas en las drogas, porque no van a tener incorporado ese amor propio.
Lo mismo cuando hubo padres muy controladores, muy autoritarios, ellos van a tener dificultades en integrar la organización de sus vidas, la administración de sus vidas. Estas bases entre la organización, el orden y el amor y el cuidado a sí mismo, son cosas que se aprenden, después fluyen naturalmente en la adolescencia. Ahora, el punto es cómo haces para que esa autoestima del niño, de la niña, realmente formen parte de su estructura de personalidad y queden esos cimientos bien forjados. Eso podríamos hablarlo en otra ocasión porque es un tema muy complejo, muy largo y muy importante. Pero claves que puedan ser útiles en este momento. ¿Cómo qué cosas? Porque tú mencionas, es indispensable que las bases estén bien sentadas. Ahí va autoestima. Por ejemplo, la autoestima es generar en el niño la sensación del valor que él posee. Del valor y de que se ame a sí mismo. La autoestima es esa sensación que cada persona siente a solas consigo, ¿no? Y que le permite enfrentar derrotas en la vida. La persona que no tiene buena autoestima se desmorona, ¿no? Entonces en la adolescencia vienen muchas pruebas. Si tiene una buena autoestima, si sus sentimientos fueron aceptados, por ejemplo, la autoestima necesita que se acepten los sentimientos del niño, incluso los negativos. Uh-huh. Entonces, cuando no se aceptan esos sentimientos negativos, se reprimen, el niño sí tiene que anular una parte de su ser, se siente malo, tiene que esconder. Y esto en la adolescencia surge de nuevo, ¿no? Pero de manera intensificada. El 243-9231 están a su disposición y acá en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me dicen lo siguiente, me dice: Gisela, el problema que yo tengo es que mi esposo es demasiado duro con mi hija. Es demasiado duro con mi hija y por mucho que yo le digo que tiene que flexibilizarse, él no le da permiso y ella ha empezado y ella ha empezado a enfrentarse con él. Yo no sé qué decirle para que él mejore y para que ella le respete. Gracias por la atención. Lourdes me dice. Muchas gracias, Lourdes, por su comunicación. ¿Qué nos dices de este mensaje, Silvia? Este padre le haría mucho bien a su hija si flexibilizara, porque las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Cuando el hijo no puede polarizar con los padres, o sea, contestarles, porque son muy autoritarios e inflexibles, el problema es que vaya a hacer su crisis de adolescencia afuera y que caiga en cosas muy peligrosas. Los hijos necesitan tener confianza con los padres. Papás, por favor, no pierdan ese contacto con los hijos, no pierdan esta intimidad emocional de que ellos puedan abrirse y contarles sus cosas, porque así están expuestos a muchas cosas que después no les cuentan. Entonces ese padre ya perdió, ese padre así autoritario, cuando no puede negociar, no puede negociar los límites o no puede aceptar las faltas de respeto y se ponen a reprimirlas, te quito esto otro, ¿no? Ya pierden el respeto de sus hijos, pero sobre todo pierden la cercanía. Uh-huh. Eso es un gran peligro. Ahora, el hecho de que los chicos cuenten todo, también esto a mí me parece un poco complicado. Hay padres o madres, sobre todo las madres, que quieren saberlo todo, casi que meterse en las células de los chicos, de las chicas, y andan como en un plan de inspección, que más allá de que exista un interés genuino por empatizar con ellos y comprenderlos, es más bien ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Así como vigilantes, control, ¿no es cierto? En un control policial, uh-huh, que luego eso termina rompiendo precisamente la confianza. Absolutamente. Entonces ahí me parece que hay un riesgo y también comprender que como padres, lo que decía esta poesía, ¿no? Que sí, son nuestros hijos, pero podemos darles el amor, pero no nuestros pensamientos, y que ellos tienen sus propios pensamientos y no podemos pretender meternos en el
cuerpo de ellos y en la mente de ellos, porque también tienen derecho a su privacidad, a un espacio de intimidad. ¿Cómo ves eso tú, Silvia? Claro, claro. No, cuando yo decía que tengan intimidad emocional, es que estén ahí cuando ellos los necesitan, ¿no? Para que les cuenten sus cosas, escucharlas con escucha empática, sin juzgar, sin aconsejar, sin criticar, solamente estar ahí, darles soluciones si les plantean algo, pero no meterse ni invadir, a que cuéntame, hay que dejarles que ellos cuenten cuando quieran, y muchas veces esto se debe a que los padres tienen que revisar, a que no tienen las cosas en sus vidas solucionadas, y están teniendo expectativas, poniendo expectativas de cosas no resueltas, de deseos no cumplidos de ellos mismos en los hijos, ¿no? El otro día me contaba una joven de 28 años ya, una mujer joven de 28 años, pero que vive con la madre, y ella me decía que desde que ella tuvo 14 años, la madre hurgaba en sus cosas, le leía los diarios, le revisaba la ropa interior, ella decía, me anda expulgando todas las cosas, ¿no es cierto?, para saber en qué ando. Esto me preocupa a mí. Es como si los padres entendieran que atravesar la adolescencia de los hijos, y esta ya era una mujer de 28, pero venía con el problema desde los 14, es como que tuvieran que andar siempre en permanente sospecha de un comportamiento terrible de los hijos. Yo esto lo veo mucho en la consulta. Se vuelven policías que están controlando y que ya están partiendo de la base de que son malos y que van a hacer algo malo, no están confiando en ellos. Y básicamente he visto, Silvia, no sé, que lo malo se asocia al inicio de la vida sexual, ¿verdad? Y al consumo de alcohol o drogas. Claro, yo creo que los padres viven como en un terror de que los hijos ingresen a esos universos y que inicien, por ejemplo, la vida sexual tempranamente con todas las consecuencias que no quisieran tener en eso. Y allí es como que no encuentran la forma de enviar un mensaje que sea de protección, de autocuidado, sino que desde esta postura claro, están usando más bien intrusiva, la palanca al revés, porque los padres rígidos lo único que ganan es que los hijos les mientan. Cuando el hijo tiene que mentir, está contaminando su alma, porque la mentira a la psicopatía hay un paso, a la delincuencia. O sea, ¿por qué tienen que mentir? La mayor parte de las veces que yo observo mucho en la práctica es que cuando los hijos mienten, tienen padres rígidos. Y tienen miedo de las consecuencias, de ser juzgados, de ser sancionados. Sí, cuando lo que pueden hacer es, como dije antes, una buena autoestima, que ellos se respeten. Y ellos no van a caer ni en estas cuestiones de las drogas ni de la sexualidad, cuando ellos tienen bien plantadas las raíces de la autoestima, del valorarse a sí mismos, de buscar, por ejemplo, en la sexualidad, no cosas promiscuas, sino realmente buscar la intimidad emocional, una relación, que eso lo van a poder hacer cuando son mayores, ¿no? Y no a los 13, 14 años. Ahora, tú dijiste, es necesario para eso tener una comunicación. Ya, y esa comunicación, ¿qué características debe tener? Debe tener la característica de una escucha empática, o sea, ponerse en los zapatos del otro. No pretender que el otro piense como yo, aceptar que es un ser separado, no es mi extensión, mi hijo. Despojarme de todos mis criterios y mis ideas y ponerme en los zapatos de él, tratar de comprender cómo es su mundo y no juzgarlo. Que se sienta, hacerle sentir comprendido cuando nos cuenta algo, cuando nace de él contarnos algo, no estar investigándoles como tú dijiste, pero cuando se abre y nos manifiesta un problema, no meternos a aconsejarlo, a decirle haz esto, aquello, sino y no has pensado tal cosa, darle ciertas alternativas, preguntarle y darle
unas reacciones desde lo que siento, ¿no? Cuando hacen cosas mal, por ejemplo. ¿Qué significa? Y no de los juicios, no decirle, eres un desordenado, porque sino decirle, este desorden ya me molesta, no decirle, eres mentiroso, sino si nos mintió, revisar nosotros por qué nos mintió y decirle, mira, si tú me mientes, la próxima vez yo que digas algo, no voy a tener confianza en ti, pero sobre todo analizar por qué nos mintió, ¿no? Y bueno, estos son algunos tips, hay muchas cosas más. De alguna manera, en definitiva, se trata de que, empezando por la escucha, quiere decir estar abiertos a entender y a conocer quién es el hijo nuestro, ¿verdad? Porque hasta esa etapa de la vida, antes de la adolescencia, nosotros es como que hubiésemos puesto un montón de cosas en ellos, como un vaso vacío o como una hoja en blanco en donde hemos escrito un montón de cosas. Pero ya ese vaso ha llegado a un nivel y desde siempre ese vasito puede decir cosas y puede sacar cosas de sí que nos hacen entender que este es un ser humano, y es un ser humano que piensa, que siente, que tiene una palabra, que tiene también unas ideas, ¿no es cierto? Unos sentimientos que merecen absoluto respeto. Y creo que ese aprendizaje, dejar de ver a los niños y a los adolescentes como alguien que no piensa como uno porque no es grande, creo que es toda una ruptura de un modelo de pensamiento antiguo. Yo les preguntaría a muchos padres, ¿cuántos amigos tuvieran si los trataran como tratan a sus hijos? ¿Se atreverían a tratar a un amigo así? Muchos padres humillan a los hijos, sí, los descalifican, los invaden. Hay casos de, qué sé yo veo a veces 2 mujeres conversando y una niñita callada 45 minutos, no la incluyen. A ver si ustedes se atreverían a excluir a una persona adulta. O sea, hay unos presupuestos que están equivocados, ¿no? Y esto es muy peligroso. Porque anula a la persona. ¿Yo puedo contar un caso? Tenemos poquitos minutos, pero tengo una pregunta que me hacen acá en el 9098 y me dicen, buenas tardes, soy María, tengo una hija de 14, le doy toda la confianza, pero ella no me cuenta nada. Por más que he hablado para que confíe en mí, no lo hace, y papá y mamá para ella, en mí no lo hace, ni con papá ni con mamá. Para ella, pero se me hace difícil, no comprendo. ¿Soy papá y mamá, será? Soy papá y mamá para ella, pero se me hace difícil. Complicado. 14 años, ¿qué significará que le doy toda la confianza? Muchas veces uno dice, confía en mí, pero el decirlo, confía en mí, no es suficiente, ¿no? Es como que hay que revisar qué parte de la comunicación está impidiendo que el mensaje llegue como con confianza. ¿Qué es lo que tú has visto en estos casos, Silvia? Lo que he visto son, los jóvenes captan mucho, los niños, los jóvenes, las incongruencias. Entonces, la incoherencia existencial. Entonces, hay que ver si ella puede mostrarse abierta, pero en su lenguaje no verbal, la hija siente que eso no es tan real. El mejor regalo que los padres le pueden dar a los hijos es la autoestima, que es la mejor herencia, pero basada, ¿en qué se basa esto? En que los propios padres sean coherentes y se permitan ser felices. Entonces, el hijo va a sentirse con derecho a buscar su felicidad también y a ser ellos mismos, porque es lo que hacen los padres. Pero esos padres que se sacrifican, entre comillas, y se niegan a sí mismos por los hijos, les están dando algo muy terrible, esta culpa de que hay que sacrificarse y que ellos no se van a permitir tampoco buscar su felicidad. Entonces, ¿quién sabe? Esta pregunta es difícil porque habría que tener más información, pero yo le invitaría a preguntarse si reconoce, se identifica que hay una verdadera coherencia en su vida. Y creo que aquí, por ejemplo, no sé si me acaba de ocurrir, pero cuando un hijo no confía es porque ha escuchado muchas veces, por ejemplo, decir, eres mentiroso, o lo que te pasa no tiene mayor importancia. Solamente en esas frases ya uno envía un mensaje que al hijo le hace dejar de confiar de entrada. Entonces, si no creemos en lo que nos dicen, difícilmente una persona que siente que no creen en ella o en su palabra va a animarse a hablar.
O a veces se dice, confía en mí, pero cuando quieren hablar de alguna cosa, estoy ocupado, no los escucho, y entonces ahí es cuando precisamente de forma inconsciente se envía ese mensaje de no confiar. Claro, claro. Y también en la no aceptación de sentimientos negativos, porque si no se trabajaron bien en la infancia los sentimientos negativos, aceptando que son normales y que no hay que dejarles hacer lo que quieran, pero sí sentir rabia. El caso que yo quería contar era justo de las pataletas, pero no sé si hay tiempo. Tenemos solamente 3 minutos. No, ya no nos da el tiempo, ¿no es cierto? Eso creo que va a ser para una próxima invitación, Silvia. Algo que quisieras dejar como mensaje final para las personas que nos escuchan. A ver, no hablamos de la vocación en los adolescentes. No, porque ese puede ser otro capítulo. Otro capítulo, pero una cosa que hay que tener cuidado, que muchos padres hacen, es presionar a su hijo para ya empezar a estudiar cuando termina el colegio. Y esto es algo muy delicado, o presionarlo hacia una cierta carrera o dirección, ¿no? Es que ya te vas a quedar sin hacer nada, vas a hacerte el vago, vas a estar de vago. Pues que trabaje un tiempo si no sabe bien lo que quiere, pero he visto muchos jóvenes que están estudiando carreras que no quieren y se enferman realmente, ¿no? O la terminan a disgusto para darle el título a los padres y después buscan lo que quieren hacer. Entonces, esto es un tema muy delicado, el de ¿qué quiero ser en esta vida, en este mundo? Encontrar mi lugar, ¿cómo voy a aportar yo, encontrándome en mí mismo, luego aportar a la sociedad? Esto es todo un camino que se hace en la crisis de adolescencia, de encontrarse, ¿no? Y que no termina, porque no es que ya uno sabe quién es a esa edad, está lográndolo, ¿no? Y el respeto y el cuidado hacia este ser que está floreciendo. Hay una cosa pequeña de Jung que dice que cada ser es como una semilla, y una semilla de naranjas va a dar un árbol de naranjas, y una semilla de manzana, un árbol de manzanas, y no podemos forzar al ser a que sea lo que no es. Por lo tanto, gran tarea de los padres es, a través de esta escucha y en esta crisis de adolescencia, poder acompañarlos también con un respeto total, ¿verdad? Como tú decías, a ese ser para que pueda encontrarse a sí mismo. Y desde luego, ni la sobreprotección, ni la descalificación, ni la imposición, ni el autoritarismo son buenas herramientas para lograrlo. Eso es lo que concluyo de lo que tú has dicho en esta tarde, Silvia, es así. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La doctora Silvia Di Santos estuvo con nosotros, y antes de despedirme quiero invitarles a todas las personas que nos escuchan a que disfruten de las fiestas de la Jora 2013 en Cotacachi, un cantón turístico encantador en la provincia de Imbabura, donde ustedes podrán disfrutar de shows de artistas nacionales e internacionales, desfile de la alegría, Festival de Juventudes y otros eventos sociales, culturales y deportivos. Invitación que hace el Comité de Fiestas Jora 2013. Vivan las fiestas en Cotacachi, provincia de Imbabura. Un abrazo muy grande a todos ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos, por sus llamadas, por sus mensajes. Y mañana los espero a partir de las 15:05 aquí en Adán Cineva. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Adán Cineva, un programa conducido por Giselle Echeverría.